Bienvenidos al avance del capítulo 74 de la telenovela Fugitivas. Sharon estaba completamente agobiada por la noticia que acababa de recibir. No podía creer que Arturo pudiera estar involucrado en la muerte de Juan Pablo. La idea de que alguien cercano a ella pudiera cometer un crimen tan grave le resultaba totalmente imposible de procesar. Sharon no sabía cómo manejar la situación. Estaba en un torbellino de pensamientos, sin saber si debía confrontar a Arturo o si debía guardar silencio y esperar a que todo se aclarara por sí mismo. El miedo y la confusión la invadían por completo, pero, al mismo tiempo, no podía dejar de preguntarse si realmente Arturo era responsable de algo tan horrible. Sentía que la verdad se desmoronaba ante sus ojos y, con ella, su mundo entero. Ismael, decidido a resolver el caso, llamó a la psicóloga que había estado trabajando con Juan Pablo. Sabía que necesitaba más información para descubrir quién había matado a Juan Pablo y no podía permitirse perder tiempo. La psicóloga, al principio algo reacia, escuchó atentamente lo que Ismael le decía. Él le explicó que su colaboración sería clave para llegar a la verdad, y si ella decidía ayudar, su nombre permanecería a salvo, sin que nadie pudiera vincularla con la investigación. Tras unos momentos de duda, la psicóloga aceptó ayudar, convencida de que lo que Ismael decía era la mejor forma de esclarecer los hechos. Sin embargo, le dejó claro que debía ser cuidadoso, ya que todo lo que estaba por descubrir podía tener consecuencias graves para todos los involucrados. Monse, sin pensarlo mucho, decidió arriesgarse y se dirigió hacia la casa de Facundo. Sabía que debía verlo, necesitaba sentirlo cerca después de tanto tiempo sin poder compartir ni un minuto juntos. Cuando Facundo abrió la puerta y la vio, su rostro se llenó de sorpresa y emoción. Sin decir una palabra, la tomó en sus brazos en un abrazo fuerte y sincero. Monse, con una sonrisa, le confesó lo mucho que lo había extrañado, que su corazón no podía soportar estar lejos de él ni un segundo más. Sentía que no podía vivir sin él, que la distancia entre los dos la había lastimado más de lo que pensaba. Facundo, completamente emocionado por verla, le comenzó a dar muchos besos, mostrándole, sin necesidad de palabras, que él también había estado esperándola y que, al igual que ella, no podía estar lejos de la persona que más quería. Fue un momento lleno de pasión y sentimiento, un reencuentro que les devolvía la esperanza de que podían superar cualquier obstáculo juntos. Mientras tanto, Arturo, en su oficina, encontró una carta sobre su escritorio. Al abrirla, vio que era de Sharon, un agradecimiento por todo lo que había hecho por ella. A primera vista, parecía algo sincero, pero cuando Arturo comenzó a leer más profundamente, su expresión cambió. En la carta, Sharon mencionaba lo mucho que le debía y todo lo que había hecho por ella, pero algo en sus palabras no le cayó bien. De repente, su mente se enfocó en otro pensamiento: los documentos de la compraventa de los terrenos del padre de Juan Pablo, que Alejandro había logrado conseguir. El hecho de que Alejandro tuviera en su poder algo tan importante lo hizo sentirse completamente fuera de control. Arturo comenzó a maldecir en voz baja, furioso por lo que estaba ocurriendo. Su mente daba vueltas, procesando lo que esto significaba para él, como todo lo que había estado construyendo estaba en peligro. Maldita sea, pensó, todo se estaba desmoronando, y no sabía cómo iba a poder salir de esa situación. Las chicas estaban en la cocina, sentadas, esperando a que Monse bajara para desayunar, como solían hacerlo cada mañana. Pero algo les parecía extraño, ya que Monse no bajaba. Al principio pensaron que quizás estaba tardando un poco más, pero al pasar los minutos, la inquietud empezó a crecer. Marta, preocupada, decidió levantarse e ir a buscarla. No entendía por qué Monse no estaba allí, así que fue a revisar su habitación. Al principio, pensó que simplemente podría estar descansando un poco más, pero al abrir el baño y ver que Monse no estaba, empezó a alarmarse. Rápidamente, recorrió toda la casa, revisando cada rincón y buscando cualquier señal de que Monse estuviera cerca, pero no encontró nada. Cuando entró a la habitación de Monse, notó algo que le hizo el corazón latir más rápido: una carta sobre la cama. Marta la tomó, y al leerla, sus peores temores se confirmaron. Monse había decidido irse, dejar todo atrás y salir del lugar sin dar más explicaciones. La carta estaba escrita de manera fría, sin mucho detalle, solo una despedida breve.
No entendía por qué había tomado esa decisión de repente. Marta, desesperada y sin saber qué hacer, corrió a contarle a las demás lo que había descubierto. Cuando les mostró la carta, Lorena la tomó de inmediato, con los ojos fijos en las palabras de Monse. Leyó en silencio, tratando de entender qué había pasado, pero al final se dio cuenta de que no había mucho que leer, ya que Monse no había dejado más que unas palabras sencillas. Sin embargo, las chicas sabían que esto no podía quedar así. Lorena se levantó con una expresión decidida y les dijo que debían ir a buscar a Monse, convencerla de que regrese. Las chicas se pusieron de acuerdo rápidamente, sabían que Monse estaba en un gran lío, y cuando Facundo se enterara de que ella era una prófuga, lo más probable es que la denunciara. No querían que eso pasara. Facundo miró a Monse con una sonrisa, decidido a hacerle una propuesta que cambiaría sus vidas. Le dijo, con voz firme, que ella se quedaría a vivir con él. Monse, al escuchar esto, no pudo evitar sonreír. Sabía que esa era la oportunidad que tanto había estado esperando. Sin embargo, Facundo no entró en detalles sobre el futuro, ni de cómo iba a hacer para mantenerse a flote económicamente, pero eso no parecía preocupar a Monse. Él le aseguró que no le iba a faltar absolutamente nada, que tendría todo lo que necesitara. Monse, satisfecha con la respuesta, se sintió más segura que nunca. Vivir una vida llena de lujos, esa era su ambición, y parecía que Facundo estaba dispuesto a dársela. Con esa promesa, Monse se sintió finalmente en control de su destino, y aunque sabía que las cosas no serían tan sencillas, no podía evitar sentirse feliz al ver cómo todo se alineaba a su favor. Mientras tanto, Ismael y Alejandro se dirigieron a hablar con la psicóloga de Juan Pablo. Ambos necesitaban respuestas. Sabían que ella podría ayudarles a entender mejor qué había ocurrido con su amigo y cómo habían sucedido los hechos que lo llevaron a la muerte. Ismael, con una mirada grave, le explicó a la psicóloga que Juan Pablo había sido su mejor amigo, y que por eso estaba tan comprometido con encontrar la verdad. Necesitaba saber quién había matado a su amigo, y por ello le pidió su colaboración. La psicóloga, sin embargo, le recordó que tenía un acuerdo de confidencialidad y que, bajo ninguna circunstancia, su nombre podría ser revelado. Ismael asintió, comprendiendo la gravedad de la situación, pero insistió en que necesitaban más información. Entonces, con cautela, le preguntó qué había motivado a Juan Pablo a buscarla como psicóloga. La psicóloga, tras un momento de silencio, comenzó a contar una historia que dejó a Ismael atónito. Le reveló que Juan Pablo estaba enamorado de alguien a quien había estado viendo en secreto. Ese alguien resultó ser nada más y nada menos que Florencia, la esposa de Ismael. La noticia cayó como una bomba, dejando a Ismael completamente sorprendido. No podía creer lo que escuchaba, y su mente comenzó a procesar rápidamente esa nueva información. Florencia había tenido un amorío con su mejor amigo, algo que jamás habría imaginado. Pero la conversación no terminó allí. La psicóloga continuó revelando más detalles, explicando que Juan Pablo había viajado a Argentina para vender unas acciones, pero que allí se encontró con Consuelo. Fue entonces cuando la psicóloga mencionó algo que sorprendió aún más a Ismael y a Alejandro. Juan Pablo había regresado a México cambiado por todo lo que había escuchado en Argentina, y todo eso tenía que ver con la venta de unos terrenos que, según Juan Pablo, el padre de éste le había vendido a Arturo. Ismael y Alejandro se quedaron perplejos al escuchar esto, sin saber qué pensar sobre todo lo que se estaba destapando. Parecía que Juan Pablo había estado en medio de un juego mucho más grande, lleno de traiciones y secretos. Finalmente, la psicóloga le explicó que Juan Pablo se sentía profundamente traicionado, y que había hecho todo lo posible para descubrir la verdad, para lograr que se hiciera justicia. Ismael, con el rostro marcado por la incredulidad, agradeció a la psicóloga por su valiosa información. Sintió que la pieza que tanto había buscado finalmente había encajado, pero a la vez, se dio cuenta de que el panorama se volvía más complejo y peligroso. Tras agradecerle una vez más, Ismael y Alejandro se marcharon, con la mente llena de preguntas y un sinfín de teorías sobre lo que realmente había sucedido. Alejandro miró a Ismael con una expresión seria, como si intentara leer sus pensamientos. Le preguntó, con un tono curioso pero directo, si realmente había sido amigo de Juan Pablo. Ismael, sintiendo el peso de la pregunta, suspiró y,
con una mirada melancólica, respondió que, aunque había considerado a Juan Pablo su mejor amigo, la realidad era que antes de su muerte, habían tenido una pelea bastante fuerte. Se notaba que esa amistad rota lo había marcado profundamente, pues sus palabras estaban llenas de amargura. A pesar de todo, Ismael expresó con firmeza que había que hacer justicia por lo que le había sucedido a Juan Pablo. Alejandro, al escuchar esto, reflexionó un momento y luego le planteó una posibilidad escalofriante: ¿y si Arturo había matado a Juan Pablo y lo había hecho pasar por un suicidio? Ismael se quedó en silencio, procesando esa teoría, cuando Alejandro, con un tono grave, le preguntó dónde había muerto el padre de Juan Pablo. Según él, ese lugar podría ofrecerles pistas claves para descubrir la verdad detrás de la muerte de Juan Pablo. Ismael asintió, consciente de que todo lo que estaba saliendo a la luz estaba tomando un giro mucho más oscuro de lo que había imaginado. Lorena, por su parte, había logrado obtener la dirección de la casa de Facundo, y decidió que no podía esperar más. Les contó a sus amigas que iría a buscar a Monse, sin importar lo que pudiera pasar. Tenía que asegurarse de que Monse estuviera bien, de que no cayera en el juego de Facundo, y sobre todo, que no revelara su oscuro secreto. Lisette, visiblemente incómoda, le sugirió que no se metiera en eso, que quizás no era tan importante. Pero Lorena, decidida, le respondió que no pensaba rendirse. Ella iba a hacer todo lo posible para convencer a Monse de que no podía seguir con Facundo, no solo porque le estaba poniendo en peligro, sino porque la verdad de que Monse era una prófuga podría salir a la luz en cualquier momento, y Facundo podría delatarla. Lorena sabía que tenía que actuar rápido si no quería que todo se desmoronara, pero Marta le dice a Lisette que no se debe exponer y que mejor ella irá a buscar a Monse. Mientras tanto, Florencia llegó a la casa de Ismael con la intención de hablar con él. Se sentó frente a él, tratando de mostrar su calma, pero Ismael no la recibió de la manera en que ella esperaba. Con un tono cortante, le preguntó qué quería y por qué había decidido ir a verlo. Florencia, algo nerviosa, le confesó que quería intentar reconectar con él, que deseaba que pudieran volver a estar juntos. Ismael, sin dudarlo, le respondió de manera tajante que ya no quería nada con ella. Le dijo que solo iba a verla los fines de semana para estar con su hijo, pero que en todo lo demás, ella podía marcharse. Florencia quedó completamente sorprendida y dolida por la frialdad con la que Ismael había respondido. No había forma de que pudiera imaginar que él se hubiera distanciado tanto de ella. Sin embargo, Ismael no dio marcha atrás, y cuando Florencia no dijo nada, se levantó y se marchó, furiosa por la respuesta que había recibido. En otro lado, Monse estaba viviendo lo que consideraba la mejor etapa de su vida junto a Facundo. Cada momento que pasaba con él hacía sentirse más segura, más feliz, como si por fin estuviera alcanzando la vida que siempre había soñado. No quería que nada ni nadie arruinara ese sueño. Facundo, al ver lo feliz que estaba Monse, no dudó en expresarle sus sentimientos. Le dijo, con una sonrisa sincera, que la amaba mucho. Monse, al escuchar esas palabras, no pudo evitar sonrojarse y sentirse más conectada con él. Parecía que la vida le sonreía por fin, después de todo lo que había pasado. Sin embargo, sabía que todo podría desmoronarse en un instante. Marta, por otro lado, había decidido ir a buscar a Monse, pero se presentó como su madre, tratando de pasar desapercibida. Cuando Monse la vio, estaba tan relajada y tranquila que no sospechó nada. Pero de repente, Lupita, con su tono usual, le dijo que su madre había llegado a visitarla. Monse, sorprendida por la noticia, se levantó rápidamente, y al ver a Marta, no pudo evitar sentir una mezcla de confusión y preocupación. En ese momento, Monse comprendió que Marta había llegado con un solo objetivo: arruinarle el sueño de estar con Facundo, de vivir una vida de lujos. Monse sabía que Marta venía a enfrentarla, a interrumpir la felicidad que tanto había estado deseando, y su corazón se llenó de incertidumbre. Alejandro se sentó frente a Lorena, empezando a contarle todo lo que había descubierto al hablar con la psicóloga de Juan Pablo. Lorena, escuchando atentamente, no podía creer lo que oía. Las palabras de Alejandro la dejaron en shock. Ahora sabía mucho más sobre lo que había sucedido antes de la muerte de Juan Pablo, y se dio cuenta de que, tal vez, con esa información podían finalmente descubrir la verdad sobre quién había matado realmente a Juan Pablo. La mente de Lorena comenzaba a hacer conexiones y se sentía más cerca de resolver ese misterio que tanto la atormentaba. Monse, por otro lado,
No estaba dispuesta a escuchar las súplicas de su madre, Marta. En un tono firme y decidido, Montse le explicó que no se iba a ir con ella. Marta, sorprendida, le preguntó por qué, pero Montse le respondió que se quedaría a vivir con Facundo, porque, al fin y al cabo, esa era la vida que siempre había querido. Marta, preocupada por su hija, le insistió en que no viviera una fantasía, que no le mintiera a Facundo y que no dejara que esa relación fuera solo un escape. Pero Montse, sin vacilar, le pidió a su madre que dejara de insistir. Ella estaba convencida de que no iba a irse con ella y que prefería seguir su vida al lado de Facundo. Marta, al ver que no lograría convencerla, se quedó sin palabras, con una mezcla de tristeza y frustración por no poder hacer cambiar de opinión a su hija. Marta, aun cuando no había logrado que Montse se fuera con ella, le dejó claro que no podía permitir que arruinara su vida de esa manera. Sin embargo, Montse, firme en su decisión, le respondió que estaba profundamente enamorada de Facundo y que no lo iba a dejar por nada del mundo. Marta, tratando de razonar con ella, le preguntó qué haría cuando Facundo descubriera que ella era una fugitiva, pero Montse, confiada, le dijo que, al igual que Darío perdonó a Frida, Facundo también la perdonaría. Al ver que no tenía forma de hacer que Montse cambiara de opinión, Marta decidió despedirse, dejando a su hija seguir su camino. Montse, por su parte, se quedó tranquila, sabiendo que había tomado una decisión que la llevaría a una vida llena de lujos, como siempre había soñado. Alejandro, con una sonrisa en el rostro, le dijo a Lorena que debería sentirse emocionada porque finalmente estaba encontrando pruebas que podrían demostrar su inocencia. Él le aseguró que todo iba a salir bien y que, con la información que había conseguido, podían empezar a armar las piezas del rompecabezas. Además, no perdió la oportunidad de expresarle lo mucho que la amaba, dándole un poco de esperanza y calma en medio de tanta incertidumbre. Mientras tanto, Montse estaba hablando por teléfono con Facundo, quien notó que ella parecía un poco triste. Preocupado, le preguntó qué le pasaba, pero Montse, como siempre, no le dijo toda la verdad. Le contó que había tenido una conversación con su madre, y que Marta estaba molesta con ella. Aunque Montse trataba de minimizar la situación, Facundo no tardó en ofrecerle algo para alegrarla, una tarjeta de crédito sin límite, para que pudiera comprar lo que quisiera. Montse, sin pensarlo dos veces, se emocionó mucho, sabiendo que, al fin, su vida de lujo se estaba convirtiendo en realidad. Esa era la vida que siempre había querido y ahora, gracias a Facundo, la tenía a su alcance. Marta, por su parte, le comentó a las chicas que Montse se había negado a regresar con ella. Lisette, sin pensarlo mucho, opinó que Montse no estaba con Facundo por amor, sino por el dinero, y que mejor era dejarla seguir su camino. Según Lisette, ya no era problema de ella si Montse se dejaba atrapar por la policía. Marta, aunque un poco resignada, coincidió en que Montse debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones, pero a la vez se preocupaba por ella. A pesar de todo, sabía que ya no podía hacer mucho más por su hija. Arturo, al verse frente a Alejandro, no dudó en exigirle los documentos que Charón le había entregado. Sin embargo, Alejandro le respondió con calma, diciendo que no sabía dónde estaban esos documentos. Arturo, enfurecido, intentó manipularlo, presionándolo para que se los entregara rápidamente, pero Alejandro no cedió. Le recordó que los documentos que Arturo había estado buscando estaban relacionados con una estafa a Guillermo. Arturo, sin paciencia, volvió a amenazarlo, exigiendo que le entregara los papeles, pero Alejandro, con una sonrisa en los labios, le dijo que no le iba a dar nada. Arturo, furioso, le gritó que dejara de hablar tonterías, pero Alejandro, sin inmutarse, le respondió que lo iba a hundir en la cárcel y, para colmo, le recordó que él fue quien mató a Juan Pablo. Las palabras de Alejandro dejaron a Arturo completamente en shock, sin saber cómo reaccionar ante la acusación tan directa. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.